¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un programa de Radio Pirata y el día de hoy tenemos un invitado especial que es un regreso. Él nos acompañó, hizo varios programas con nosotros cuando pues, nada más era un podcast, puro audio, y ahorita pues ya lo van a conocer, ¿no? Para aquellos que nada más escucharon la voz. Y es mi sobrino Edson. ¿Cómo estás? También conocido como El Pai, El Pai, el Paisita. McLovin Hudson, entre otros. Así es. Muy bien. O el avise, ya estamos grabando, avísenme. Avíseme. La productora que aquí está poniéndonos unos cuantos retos para nuestro primer video podcast. Pero muy bien, contento de estar aquí de regreso. Es como regresar a casa, entonces espero que este primer programa... Y que no sea el único. Que no sea el único, que sea el primero de muchos y sobre todo pues compartir un poquito como de nuestros gustos personales, algo que nos une a mi tío y a mí demasiado. Espero que les guste este programa como a nosotros nos gusta el tema del que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Así es. Y bueno, antes de empezar en el tema principal, pues como es una costumbre en el programa, pues las breves, ¿no? Lo que ha pasado, los datos que traemos de la semana, lo que hemos visto. Y pues yo creo que ahorita lo que está, ¿no? Más en boca de todos, lo que está como de moda y que reventó el internet fue el tráiler, Shakira también, el tráiler de Flash, ¿no? La película de Flash. Sí. La verdad, pues, digo, hay que verla toda porque muchas veces si nos vamos para el tráiler, pues todos te muestran, ¿no? Que es un peliculón. Un peliculón. Y a la hora de la hora, Un no. fiasco. Pero pues sí se ve bastante interesante la película. Digo, basada ligeramente en este cómic de Flashpoint. Correcto. Muy bueno, o sea, recomendable para quien todavía tenga la costumbre de leer, ¿no? Pues se avienta Aunque sea cómics. Pero Sí. si no, pues está en HBO Max, está Sí. la película, ¿no? Está casi todo el universo animado de DC, que de hecho creo que es Está la mucho muerte mejor de Superman. la muerte de Superman. ¿Sabes Bueno, cuál les falta? La de la caída del murciélago, que es muy buena, ¿no? Cuando le quiebra a Bane la espada. sí, justo, sí, también, esa sí les falta, pero tienen, por ejemplo, la del el Halloween más largo, el Ajá. Longest Halloween, que son 2 partes, también está muy buena. La broma asesina. Y Killing Joke está muy bueno. De hecho, creo que, la verdad, en lo personal, la animación de DC está mucho mejor que todo el universo live live action que han hecho, al menos de cuando quisieron hacer esto, lo del Snyderverse, para copiarle, o bueno, competirlo un poquito como a Marvel. Creo que sí, su universo animado es 10 veces mejor que el live action, pero lo mismo de que no han tenido una coherencia, no han tenido como este personaje. Lo quisieron hacer muy rápido, ¿no? Es que lo quisieron hacer muy rápido porque obviamente pues estábamos hablando de que Marvel ya llevaba casi 10 años en ese camino y ellos como quisieron competirle a paso muy rebuscado y como que al mismo tiempo hizo que todo eso le saliera como... o sea, tiene sus cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? O sea, creo que por ejemplo la primera que hace Snyder del Man of Steel, la del Hombre de Acero, creo que es buena, es como un approach muy diferente de Superman del que habíamos visto comparado como la gran franquicia de Christopher Reeve. Y después con el Superman Regresa de Brandon Routh, no fue malo, pero intentaron como continuar ese universo de otra época. Y no lo ubicabas, ¿no? Exacto. A Brandon Root como, o sea... Como a Henry Cavill, ¿no? Que dices, lo ves y dices, sí ya, parece y Superman, ya, ¿no? Y ya entiendes que es otro. Justo, que es otro universo completamente. De ahí creo que no fue una gran apuesta hacer el Superman 2 como Batman v Superman, porque vuelvo a lo mismo, como que fue muy apresurado, viéndolo como si hubieran a lo mejor hecho una película del Batman de Ben Affleck, del Batfleck, y después como que juntarlos tal vez hubiera sido un poco mejor, como lo que hicieron O como en la película, bueno, que también es cómic, la del regreso del Caballero Oscuro, donde sí hay un enfrentamiento, ¿no? De Superman y Batman, pero hay un desarrollo y ya ambos llevan muchos años, ¿no? Exacto, ya son personajes bien establecidos, ¿no? Al final del día, aunque es un cómic, digamos, fuera de la continuidad principal de los cómics, pues todo mundo ubica a ambos personajes, ¿no? Y en el cine creo que cambia un poco debido a la naturaleza del mismo, ¿no? Que cada película debe entenderse por sí sola de principio a fin, independientemente de sea un personaje conocido, histórico, lo que sea, tienes que llevar como la narración de cierto guión. Y ahí creo que eso les jugó un poquito en contra y sobre todo creo que a Warner lo que le jugó más en contra es que no tenían como a esta cabeza pensante, como a este personaje que es Kevin Feige en Marvel,
que es como el que va uniendo todos los hilos, ¿no? Puede tener diferentes personajes, diferentes estilos como de storytelling, diferentes como personalidades, tanto en sus películas como detrás de cámaras. Depende de cada director, ¿no? Exactamente, les da su libertad, pero al mismo tiempo él es el que va como el que hace la amalgama de todos los diferentes personajes que a lo largo de esos primeros 10 años fueron presentando, cosa que en Warner con DC no existía. Ahora se le robaron a Marvel precisamente a James Gunn, que hizo un gran Escuadrón Suicida, de hecho, no sé si la viste. Pero él, o sea, él es esta parte que va a ser como el que haga la amalgama de las diferentes proyectos, pero a veces siento como, no sé, a veces siento como que a lo mejor él pudiera tener todavía cierta lealtad hacia Marvel y que esté saboteando, ¿no? Pues no sé, no sé si viste la serie de John Cena de Peacemaker de HBO. No la he visto, pero es que está muy buena, la verdad es que está muy muy buena, o sea, algo que sí yo veo que puede llegar a caer en un cierto error más que un sabotaje, a lo mejor no tan a propósito, sino más de circunstancial, es que justo tanto el Escuadrón Suicida como la serie de Peacemaker tienen como mucho el alma de los Guardianes de la Galaxia, precisamente de James Gunn. O sea, son como que muy musicales. Con comedia ligera. Con comedia ligera, también chistes negros. O sea, como que siento que también eso le puede llegar a jugar en contra. Porque al final del día, digo... Porque funciona para el Escuadrón Suicida justo, y para Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero para los demás... Claro, porque sobre todo de DC, que no... Justo, porque esa que siempre ha sido un poco más serio, un tono más adolescente, digámoslo. Medio oscuro, a comparación de Marvel en los cómics, al menos, que siempre ha sido un poco más bonachón, más buena onda, que sí tienen sus arcos argumentales muy... también obscurones, pero contados. En cambio, en DC siempre es como ese lado, pues, oscuro, ¿no? La caída del Green Lantern, pues cuando le rompen la espalda a Batman, la muerte de Superman, o sea, como que se atreven, Killing Joke, se atreven a jugar más con esos lados más obscuros de las historias, que el lado, todo bonito, todo feliz, el héroe del día y todas esas cosas. Creo que en eso James Gunn puede aportar un poco para que a lo mejor estos personajes que nosotros conocemos como al menos en el pasado reciente, darles como un toque fresco, pero si él cae en esa fórmula tan repetitiva de lo que le pasó a Marvel, que al principio era súper bien, súper original, esos punch gags así a cada cierto tiempo, no sé si viste la última de Thor, no, pero es francamente es muy mala, o sea, es más, de Ant-Man están hablando también muy mal. Esa justo la acabo de ir a ver el fin de semana pasado. ¿Ya la viste? Ya la acabo de ver el fin de semana pasado. La verdad es que, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, si caen en ese error de que, sabemos que es un cine que tiene que hacer en su mayoría para toda la familia, ¿no? Entonces, es una combinación muy difícil de hacer entre hacerlo ameno para los padres que llevan a los hijos y hacerlo diluible para los hijos que no se aburran con una película de arriba de 2 horas, ¿no? Sí. Es una combinación realmente difícil, pero al final del día creo que ya estamos en una época en la que el cine de superhéroes ya tiene su propia categoría como el cine de superhéroes, ¿no? Entonces creo que ya es como un target un poco más fácil, ya no estamos hablando del 2008 cuando salió Iron Man, por ejemplo, que empezó como esta gran oleada, ya no estamos como en esa época, ya no tienes que jalar tanto a esta gente, sino ya esa gente viene solita, entonces creo que a lo mejor darle un toque más fresco puede ser una buena apuesta por James Gunn, pero al mismo tiempo, como dijiste, si cae en esa misma se puede llegar a ser tedioso, ¿no? En la misma fórmula. Si se hace la misma fórmula y al final del día va a ser un fracaso para DC, pero hablando del tema que era el trailer de Flash, la verdad es que digo, yo tengo mis expectativas, yo en lo personal soy más de DC que de Marvel, toda mi vida lo he sido, entonces creo que tengo una buena expectativa, creo que Ezra Miller es un gran actor, me gustan mucho sus películas a pesar de sus controversias. No lo veo como un gran Flash, la verdad, pero creo que es una gran oportunidad. Yo por lo que siento, que hablábamos de hecho en uno de los programas en los que estuve cuando estábamos únicamente en audio, es que justo esta película de Flash va a funcionar mucho justo para hacer ese reinicio. Por eso es que se toma esta salida fácil de DC, que lo ha hecho en cómics, que lo ha hecho en animación, que es el Flashpoint, que es básicamente Flash viaja al pasado, X o Y, va a cambiar la historia y reinicia el universo, ¿no? Entonces, supongo que va a ser una película muy buena, pero al mismo tiempo tengo el presentimiento de que no va a ser una película en la que nos podemos llegar a encariñar, o no deberíamos encariñarnos de más con los personajes que vayan a estar involucrados, porque muy seguramente sea un corte y queda y un reinicio completamente nuevo. Sí, porque nuevo. Se hablaba, antes de que llegara Kevin, ¿sí es Kevin Feige? Kevin Feige de Marvel. Se hablaba que
el Batman que ya iba a ser como el definitivo iba a ser el de Michael Keaton. Ah, James Gunn, dices, James Gunn. Digo, de James Gunn, sí, James Gunn. Sí, esa era la idea, antes de que llegara él. Bueno, más que yo decía como si ya está grande, ¿no? Claro, es que más bien ahí fue como de que la apuesta era el controversial Batman de Ben Affleck, ¿no? A mí me gustó. A mí siempre me gustó, la verdad. O sea, tiene el físico, tiene la actitud, o sea, tenía mucho. A pesar de que no fue la manera correcta, nunca tuvo una película como tal. De hecho, su película como tal fue la que se terminó derivando en la película de Matt Reeves con Robert Pattinson, que es muy buena. Y por lo mismo creo que fue su apuesta de hacerla como DC Elseworlds, de historias alternativas. Creo que fue una gran idea. Pero al final del día apostaron por Michael Keaton porque justo dentro de la cultura popular estaba como establecido como el Batman, ¿no? Al menos a pesar de que ya se hace bastantes años esa película, sigue siendo la película de Batman. Bueno, la trilogía de Nolan es buena, pero es muy aparte igual, o sea, es más realista. No existiría la trilogía de Nolan si no hubiera sido por Burton. Por Burton, de Batman de Tim Burton, justo. Entonces creo que la idea ahí fue más como, traigamos a este Batman para no caer en controversias de que si nos gusta Batfleck o no, que también sale en la película, que siempre fue como la idea. Yo por lo que había leído era que su idea original con traer de regreso a Keaton era dejarlo por un tiempo al menos de aquí a que se decidía qué se iba a hacer con el Snyderverse, sabiendo que Snyder ya había salido de la jugada, en qué iba a pasar con el universo. Fue como, bueno, pues dejemos a un viejo conocido mientras tanto, que a la gente le va a gustar, y de ahí vemos qué es lo que va a pasar, porque digo, sinceramente Batman a su edad pues ya no es como que se hubiera podido alargar demasiado tiempo, ¿no? Que se ve que aquí, o sea, digo, obviamente no creo que sea Michael Keaton, va a ser un doble, justo, pero, o sea, no se ve un Batman, o sea, todavía se ve que es un Batman que va a repartir trancazos, ¿no? Sí, o sea, de que sigue siendo Batman, mismo el que dijimos de la caída del Caballero Oscuro, es un Batman ya precisamente más o menos como en la edad de Keaton, o el Batman también del Caballero de la Noche regresa, ¿no? Perdóname, ese era el que me refería, ya es un Batman ya maduro. Pero ya llegando a la tercera edad. Justo. De ahí creo que no me quejo, o sea, creo que Batman de Michael Keaton es creo que mi Batman favorito, o sea, no mis películas de Batman favoritas, pero mi Batman favorito, creo que sí es el mejor Bruce Wayne y Batman, o sea, realmente le quedó muy bien en ese entonces. Y creo que a pesar de que hayan pasado tantos años, no creo que le vaya a afectar, al menos en la esencia del personaje. No, yo cuando vi el tráiler y que sale él y dice, I'm Batman. Sí. Yo estaba solo y todo, pero dice, ¿no? No, yo también. O sea, la verdad es que justo lo vi y dije como va a ser una gran película porque tiene a este Batman. Digo, también va a salir Ben Affleck por lo que tengo entendido. Y el por traje, lo que saca Batfleck, sí lo checaste, o sea, muy parecido al de cómics, ¿no? Que es gris. Sí, y gris, la capa azul. Y la capa como azulilla. Sí, eso me gustó. Pero bueno, creo que hablando de la película, ya como para pasar de tema, creo que va a ser una gran película. Al menos por lo que he leído. Que se estrene en julio. Es en julio, según yo, o sea, menos de medio año tal vez. Ya estaremos haciendo un análisis posterior a eso, pero creo que el tráiler fue muy bueno. Ezra Miller es un gran actor. Ben Affleck a mí me gustó de Batman, aunque sea su despedida probablemente. Michael Keaton ni qué decir, es el Batman definitivo, como bien lo dijiste. Y de ahí esta chica, la de un toque fresco, trayendo a un Supergirl en lugar de a otro Superman, por lo mismo también de la controversia de que se va y viene un nuevo Superman. Creo que eso es lo único que le puede llegar a jugar en contra de esta película, que está justo como en el centro de un universo que está muriendo y que no sé qué tanto vayamos a ver. Como que tiene mucha responsabilidad encima, justo, ¿no? O y, sea, si a la gente le gusta mucho, ahí quién sabe qué vayas a hacer para el futuro, porque la idea de esta película es alejarse de su universo, pero hay unos rumores ahí de que a lo mejor Aquaman sí se queda, que a la Mujer Maravilla sí se queda, pero se canceló, bueno, salió el proyecto de Wonder Woman 3, tanto la directora y la actriz Gal Gadot dijo, bueno, por solidaridad yo también no renunció, pero dijo que no estaba dispuesta. Aquaman a mí me gustó mucho, su película individual, ahora viene la 2 también, mismo caso, o sea, ahí quedan un poquito en el limbo, no nada más esta de Flash, sino Aquaman 2, la de Shazam 2, y creo que incluso va a haber una de Blue Beetle, del superhéroe Blue Beetle. Con el de Cobra Kai, ¿no? Justo, entonces ahora sí que fue una apuesta muy arriesgada, a lo mejor fue un bomberazo realmente el traer a James Gunn a decir, sácanos las papas del horno porque se nos está yendo todo a la ruina y vamos a ver qué funciona. En mi sincera opinión, yo creo que a DC le hubiera funcionado mucho más el tener películas independientes, no que siempre se conectaran,
Así creo que hubieran logrado algo mejor. Justo en las películas de Nolan está el ejemplo, la del Joker de Joaquin Phoenix y Todd Reeves, de Todd Phillips, Matt Reeves y Robert Pattinson. O sea, creo que esas historias aisladas creo que son mucho mejor porque les da más libertad creativa al final a los involucrados y no les da esa obligación o esa responsabilidad de, ay, es que tiene que encajar aquí, porque al final del día en los cómics tampoco es así. O sea, realmente de donde se origina todo esto son historias individuales, que hay referencias en comentarios, en viñetas, ¿no? Hay ciertas referencias y a veces hay crossovers, a veces, ¿no? Cuando es un gran evento, pero el intentar construirlo así como lo construyó Marvel, al final del día creo que eso le funcionó a ellos, porque precisamente venían de la ruina y fue su apuesta de decir, bueno, pues... y que aparte Disney ya como que se aprovecha también de que ya venía construyéndose de antes. Ya cuando lo toma Disney ya había varias cosas que ya estaba establecido, ya todo estaba establecido realmente, o sea, el trabajo ya estaba hecho, ya sí, literalmente ya nada más era darle sus pinceladas y juntar a todas las historias individuales. Y ahora ya tú ves una serie de Marvel y ya no la vas a entender al 100% si no conoces todo el pasado. Lo mismo con sus nuevas películas. Y que ni se me antojan, Es que justo malísimo. Eso es a lo que yo es un arma de doble filo, porque, o sea, al tenerlas todas tan interconectadas, híjole, o sea, hay gente que a lo mejor es apasionada de los cómics y que dice, bueno, sí, me voy a ver del principio al final, pero si no fuiste desde los primeros, si no fuiste siguiendo la serie... La de Loki, yo la empecé a ver y, o sea, había cosas que yo no entendí, la dejé de ver porque no entendía. Sí, claro, el hilo, ¿no? O sea, por mucho que tenga su historia individual, está muy atada al universo y yo creo que eso... No, y que también hay referencias a los cómics. Ándale. Dices, híjole, pues es que esa no me la sé. No la cacho, ¿no? Sí, es que creo que es un arma de doble filo. Al final del día estamos hablando de cine y tiene que cumplir la premisa de que se tenga que entender por sí sola de principio a fin. Y no es lo mismo entrar al cine, a lo mejor si eres una persona que por X o Y terminaste en la sala de cine y que no eres una aficionado de los cómics, pues no te vas a salir satisfecho porque va a ser como de, bueno, o sea, ¿qué es esto? ¿O quién es? O no lo entiendo, ¿no? No es como lo que hicieron con la película de Batman v Superman. Justo. Pero la versión de los cines, o sea, digo, uno, como somos seguidores de DC, cachas muchas cosas. Pero el que va al cine por acompañar, no entendió, pero cuando, o sea, ves la película, ya la versión, extendida o la que tenía que haber salido en el cine, se entiende porque hay cosas que le cortaron que hacía que se entendiera. Lo mismo que le pasó a lo de su Liga de la Justicia, lo hablábamos también en un programa, o sea, que la película que hizo el Josh Whedon fue terrible, o sea, fue malísima, fue... Vomitiva, realmente. Y cuando sacan la versión de Snyder en HBO, que dura como 4 horas, creo, casi 5. 3, ¿no? Como, más de 3 horas, dura mucho más de 3 horas, porque incluso la dividen como en 3 partes y cada parte dura casi la hora y algunas con más de la hora. Se ve una película mejor, o sea, yo creo que la mejor apuesta hubiera sido seguirle dando continuidad a ese universo. O sea, a lo mejor sí llegar al Flashpoint en algún momento, pero a lo mejor haberle dado el voto de confianza. Para empezar, los fans estaban con Snyder porque fueron los que hicieron. O sea, no querías ver esta historia, lo que nos dan en esta... película. Sí, como este mundo apocalíptico. Sí, lo justo. que nos dan al final, ¿no? Sí. De ver cómo tienen que trabajar juntos Batman y el Joker, ¿no? Y un Joker muy distinto, a pesar de que es el mismo Joker de la del Escuadrón Suicida, la primera, ¿no? Ajá. Nada que ver el Leto del Escuadrón Suicida al Leto por unos segundos que vemos en este... Se lleva de calle... Sí, yo quiero ver ese Joker. Claro, justo, porque al final del día a esa película primera del Escuadrón Suicida le pasó lo mismo que a la de Batman v Superman y a la de la Liga de la Justicia. La cortaron, la editaron, justamente para acoplarse a la fórmula Marvel, ¿no? Que es de los chistecitos, de que los momentos... y a ellos les funcionaron. A DC no tendría por qué hacerlo. Creo que la mejor competencia de DC con Marvel es que precisamente desde los cómics siempre han sido diferentes, o sea, no tendrían por qué estar copiando. Y aparte la realidad, lo hemos comentado muchas veces, es que Marvel es una copia de DC. El creador, pues... Kevin Feige, ¿no? No, de Stan Lee. Stan Lee. Es el mayor fusil... O sí, sea, todo se lo personajes. fusiló. Sí, o sea, hay algunos personajes de DC que se basan en algunos de Marvel, pero son contados. Contados, o sea, muy poquitos. Pero de Marvel son todos, son copia de... O sea, se basó
en los personajes de Sí, DC. en muchos sí, y justo creo que los mejores personajes de Marvel son los que sí son originales, el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, o sea, No, X-Men es de esta, que hay una serie, de Doom Patrol. Doom Patrol, bueno, sí, que de donde Ok. sale el Chico Bestia y el Cyborg de los Que jóvenes de hecho titanes. es su líder es Sí, también una es un persona profesor mayor en, y en anda silla de ruedas. Sí. Pero bueno, abarca como problemáticas diferentes, ¿no? O sea, en el sentido como de que era más, bueno, que Era los como la X-Men, crítica, fue como la crítica, velada hacia el racismo, el ¿no? En racismo y Estados también Unidos. hacia la comunidad gay, ¿no? Fue porque en ese entonces no se podía hablar, ¿no? Y aparte Sí, abiertamente, sí, no estamos hablando de y, otra época completamente. y fue la manera, ¿no? De que Stan Lee, ahí sí es para reconocerlo, de que fue su crítica, ¿no? A todo lo Al que status pasaba. quo. Ujú. Sí, definitivamente. Y de ahí en fuera creo que, pues no, la verdad es que DC tiene un abanico de personajes impresionante que no han sido bien o correctamente explotados precisamente por querer seguir esta fórmula muy infantil. O sea, estoy de acuerdo que son superhéroes y que tienen que hacer como suavizar un poquito a lo mejor las tramas y los chistes, pero ya pegarse a eso demasiado, o sea, hay personajes a los que les funciona, en un ejemplo reciente es Shazam de DC, por ejemplo, es un niño de 2 años en un cuerpo de un superhéroe, es natural, es normal, se ve bien, ¿no? Que, Sí. que sea chistoretes y Claro. infantiloide. Es más, el mismo Flash, o sea, el Flash en los cómics es Es- como un es tipo Spider-Man. Correcto, sí, ¿No? Esa sí, 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 personalidad. sí, saca sus chascarrillos, es como el comic relief, ¿no? De las películas y de los cómics en general. Pero sí creo que no les va a todos los personajes, o sea, definitivamente creo que A Batman. Batman no, cero, o sea, creo que es lo que más lo caracteriza, que él es como estoico y siempre es como Keaton, como lo que decíamos, ¿no? Sí. O sea, El mismo Superman, a pesar, o sea, sí, su personalidad de es de los Boy cómics. Scout. Ajá, pero no es el que anda diciendo chistoretes. Sí, no, justo. Y entonces, justo es a lo que yo iba con el tema de James Gunn. O sea, creo que si se atreve, ya teniendo como el control, no nada más de las películas que él vaya a dirigir y escribir, sino en las que él vaya a supervisar. Yo creo que si él se atreve a salir como de esa fórmula que a él ya le funcionó, creo que está como en buenas manos. Pero si se va a tener a hacer todo bajo esa misma línea, no creo que tampoco vaya a ser la solución para DC. Y definitivamente seguiré viendo las películas animadas que hacen sus propios universos, se terminan, se reinician y digo, Y que son recomendables. y son muy recomendables. La verdad es que quien tenga HBO, hay una sección específicamente de DC y creo que viene casi todo el universo animado y vienen como hasta en orden cronológico y es buenísimo precisamente porque hay películas de crossovers y hay películas de sus propios arcos. De Wonder Woman, de Superman, de Batman, de la Liga de la Justicia. Hasta de Dark, Linterna Verde. De Linterna Verde, o sea... De Constantine. Constantine, que es buenísimo el personaje. De hecho, la película de Keanu Reeves era buena, Sí. pero tampoco es como Es que una adaptación tan no. fiel al cómic, ¿no? No, es empezar, más, de que no es inglés. y para empezar, pues Keanu Reeves no es rubio, ¿no? Exactamente, y es- Constantine siempre ha sido es rubio y inglés. Y con borracho, y aparte la gabardina es color café, ¿no? Beigecita, sí, kaki. Y él siempre el de Keanu Reeves anda con De una trajecito, gabardina. ¿no? Como No, tipo, sí, ni hasta como gabardina. tipo godín, Sí, o sea, trae como un traje. camisa negra, como camisa blanca y corbata Como negra. tipo de velorio. no, Men in Black, ¿no? Ándale, como si fuera un Men in Black justo. Sí, Pero es buena. Es buena. Es buena, y justo porque, digo, yo creo que esa es la apuesta con un personaje de cómic. Si lo vas a llevar al cine, al final del día tenemos que entender los fans que es una adaptación completamente diferente. O sea, no va a ser el que leíste, no va a Y ser... no funcionaría. Si tú quieres Exacto. meter a Keanu Reeves en, digamos, en este Rubio. universo. No, y en con el Batman, el que vaya a venir, el Superman también que vaya a venir y demás. Flash. Sí, no, creo que no funciona. No están tan Es compatibles. para su universo solo. Correcto. Por eso yo digo que esa es la mejor apuesta que podría hacer DC, mantenerse Digo, si van bien a enfocado traer, en sus si van a proyectos. traer sería en todo caso al de la serie, ¿no? Hubo una serie de Constantine. Ah, sí, igual. Ah, él Si sí era podría. inglés, si era rubio, si tenía como su traje original, ahí él sí podía entrar. Que de hecho, bueno, creo que también por ahí DC se quedó un poquito en el limbo porque también hubo un crossover de la serie de Flash con que salió el Flash de Ezra Miller. Sí. Como que no se entendió mucho, entonces bueno, a ver, quién sabe qué vaya a Dicen pasar. pero que creo hay rumor de que, o sea, va a tener también como un tipo cameo el Flash de Grant Gustin en la Sí, en esta Flashpoint. Eh, Pues haría un poco de
haría un poco de sentido porque justo al final del día, al menos en los últimos 10 años casi, él ha sido el Flash para muchísimas generaciones que están empezando a conocer al personaje, ¿no? Entonces... Y no me desagrada. Lo No, malo fue bueno. o sea, llevan tantas temporadas que obviamente se va degradando el producto. Porque Justo. cuando empezó a mí me gustaba, me Las primeras encantaba. 3 temporadas son buenísimas. Las Ya en historias. 4, las historias, justo. Pero de Grant Gustin a mí me sigue convenciendo todavía hasta la Sí. fecha como Flash. Sí, como un sí, buen él, Flash. él como Flash, sí, justo. O sea, él como Flash, fuera de sus guiones, digamos, es un buen Flash, es un buen personaje tanto Barry Allen, como sí, Barry superhéroe, Allen, ¿no? ajá, como, exacto, como Barry Allen, como de Flash. O sea, creo que es bueno. Ya, como cualquier serie, creo que en esta época, ya es muy como complaciente, ¿no? Y entonces ya de que meter a la Iris West, morenita, Ajá, o sea, como que el ser incluyentes creo que está bien. Que también en la película, ¿no? Sí, también la también hicieron es morenita, medio. sí, la es Ajá. mulatilla. Ajá. Pero digo, o sea, como que hay personajes que siempre es como Wally West, ¿no? El segundo Flash, bueno, el tercero en realidad, pero él es pelirrojo. O sea, es como Y en la serie era eso también... ya es una minoría. Sí. Estamos hablando de que no tienes por qué cambiar un personaje pelirrojo y volverlo afroamericano. Sí, no, porque ya del pelirrojo es minoría. Entonces estás discriminando al pelirrojo, pero bueno, eso ya lo sabemos que el tema de la inclusión ahora es un tema muy controversial, ¿no? Pero Ajá. que al final del día en cualquier serie o película, y especialmente de superhéroes, se está viendo muy notorio. Y al final del día los superhéroes, en su gran mayoría o muchísimos son marginados, o en algún momento de sus historias han llegado a ser marginados, etcétera. Si la mayoría son caucásicos, bueno, es porque la mayoría son productos americanos, ¿no? Y son productos de su época. Son productos de su época al final del día. Entonces creo que el adaptarlos es lo que le pasó a la película de Los Cuatro Fantásticos, pero la última. La última. La que salía el Michael B. Jordan, el de Creed. Esa película es malísima también. Y tiene un buen cast. O sea, Sí, creo que tenía un Miles buen Miles Teller. O sea, creo que tenía un buen cast y tenía una buena oportunidad de hacer una buena película. Pero creo que justo eso de la inclusión le jugó en contra. Y acompañado de un mal guión. Es que aparte eso es lo que era no se puede. ilógico, o sea, si son hermanos Sue y Johnny, pues como uno va a ser afroamericano y la otra rubia. Sí. No, es que entonces ella es adoptada. No, Adopta- entonces ya le estás Ya estás cambiando la historia. todo. Entonces, claro, entonces ya mejor haz una historia basada en los Cuatro Fantásticos. No la vendas como los Cuatro Fantásticos. Porque tú vas al cine, ves esa película y dices, ¿qué onda? Me gustó más las primeras, las de principios de los 2000. Y eso que no son Y las eso que grandes. no son las grandes películas, por algo ya no hicieron más de 2, o sea, porque justo en ese entonces Marvel le pasaba lo mismo, tenía como películas sueltas, la de Spider-Man, esta de los Cuatro Fantásticos. Aparte porque tenían derechos, o sea, los derechos los tenían también vendidos en otras. Justo porque estaban ya en la ruina. Marvel a finales de los 90 llegó un momento en el que ya realmente estaban en la ruina. Por eso es que 20th Century Fox saca X-Men, Sony saca Y a Spider-Man los y a Cuatro los Cuatro Fantásticos, pero nunca los juntó. No. Ya hasta el 2008 que Iron Man, que no era el personaje más popular de Marvel, que ahora puede que sí lo sea, Sí, por las películas. porque tenían los derechos todavía cinematográficos, se atreven a sacar la película y bueno, de ahí les pega y ahí dicen, bueno, pues entonces vamos a hacerlo todo aquí a esta fórmula y ligarlo a este personaje. El Tony Stark sale su película 3 fue malísima y de ahí todas sus apariciones fueron en otras o sea, en las películas de otros, en la de Spider-Man, en la de Guerra Civil. Y de ahí fue como, bueno, está bien, ya es un personaje que ya fue establecido en su trilogía, pero tuvo su trilogía y tuvo su arco argumental, cosa que creo que en DC les faltó muchísimo. Mucho. Muchísimo en ese sentido de que todo lo apresuraron y todo lo quisieron meter, de que vamos a competirle de tú a Marvel, que lleva haciéndolo 10, 12 años y nosotros en 3 años lo queremos hacer. Entonces es como muy, muy difícil. Pero la película de Flash, para cerrar ese punto, si tú quieres... Tiene mi boleto asegurado. Exactamente, tiene mi boleto asegurado, mi voto de confianza. Creo que va a ser una buena película, a pesar de que se haya reescrito demasiado, porque también por lo mismo de la compra de Discovery a Warner y la inclusión de James Gunn, creo que también puede llegar a sufrir muchos esos cortes editoriales que le pueden jugar en contra. Pero sabiendo que va a ser una película que va a reiniciar el universo, creo que le deberían de dar la libertad de hacer lo que sea, si al final del día va a ser un cambio de hoja, y creo que va a ser una buena película. Es una buena historia y siempre en los cómics, en animación y ahora en live action, creo que va a ser una apuesta diferente e interesante. Así es. Entonces, pues ya cuando salga, pues ya estaremos comentando, ¿no? Ahí estaremos. Está bien, entonces, pues creo que son las breves, o sea, pues fue lo más sobresaliente. Y Rápido y Furioso. Haré como que no escuché eso. Pues es lo que, pues ahora sí que
DC avienta algo así y Marvel, por más que quiera competir, no tiene con qué, perdón. No, se le está acabando aparte la fórmula, justo ya está muy gastada. O sea, creo que ya... Porque a mí ni siquiera esto de estos 3 Spider-Man, a mí no se me hizo tampoco como No, que... lo hubieran podido haber hecho muchísimo mejor y tampoco fue como... ¡Wow! O sea, no rompió el internet ni o sea, y aquí sí, Michael Keaton con 2 segundos rompió todo. sí, justo. O sea, creo que sí fue más la expectativa antes de que saliera lo de los 3 Spider-Mans, pero era un secreto a voces. Y una vez que ya se vio, tampoco fue como... Se ¡Wow! me hizo muy o sea, wow. O sea, los trajeron a estos personajes ya establecidos, tanto al de Tobey Maguire como al de Andrew Garfield. a esta versión Infantil. chistoreta de Disney. Justo. Y no funcionó. No funcionó. Definitivamente creo que no le hicieron justicia al universo de... A lo mejor el de Andrew Garfield pasó un poquito más desapercibido por lo mismo de que fue, creo que muy reciente al de Tobey Maguire. Pero a mí me agradaba el de... Sí, a mí también me gustó bastante. De hecho, creo que por ejemplo, Tobey Maguire creo que es el mejor Peter Parker. Uh-huh. Y Andrew Garfield creo que era mejor Spider-Man. Sí, o sea, con el traje coincido. creo que era mejor Spider-Man que Tobey Maguire. Sí. Y lo que tiene ¿cómo se llama? Tom Holland, es que pues es joven al menos, o sea, sí se la crees que es Pero Peter Parker. así, por eso. Pero de ahí en fuera no tampoco lo veo como el Peter Parker, No. ¿sabes? Ni como Ni el Spider-Man. Sí, o sea, para empezar Spider-Man, o sea, Peter Parker es un genio, o sea, no es un genio al nivel a lo mejor de Bruce Banner, de Tony Stark, pero es una gran mente, o sea, Uh-huh. creo que ese es un aspecto que en todas las trilogías ha pasado un poquito desapercibido. En la de Tobey Maguire se le intentó dar un poquito más como de énfasis en la primera película, pero de ahí como Se ha que dejado mucho de lado. se ha dejado mucho de lado justamente, y creo que es un lado con el que hubieran tenido la oportunidad de jugar con este nuevo personaje siendo como jovencito, bueno, como de preparatoria, como Uh-huh. ser muy, muy avispado, muy adelantado, y no, le dan al amigo gordito que es como que el que sabe de tecnología, que sabe de computadoras, Tony Stark le da un traje, o sea, es como, no, o sea, como que se le quita un poco la esencia al personaje, que creo que al final de la película deja implícito un poquito de que va a regresar como a ese origen, ¿no? Un traje sencillo, hecho por él. Me gusta la escena en la que se juntan los tres, que comparten como conocimiento de ciencia y así. Pero justo debido a la naturaleza de que ninguna de las 3 sagas de los 3 Spider-Man se deja tan implícito que son tan genios, como que de cierta manera también se ve un poquito fuera de lugar eso, ¿no? Como de por qué de repente tienen sus batas y por qué están hablando de cura, o sea, como que no te la creerías, ¿no? Sí, o sea, porque no lo desarrollaron por esa parte. No lo desarrollaron por esa parte, pero bueno, al final del día siguen siendo como películas exitosas, y mientras sigan siendo exitosas, pues van a seguir ateniéndose a la misma fórmula. Y para ya ahora sí, pues terminar este tema y pasar al principal, lo he comentado en otros programas con tu papá, y no sé si estés de acuerdo de que también ya es hora como de darle descanso, ¿no? A las películas de superhéroes. Sí, definitivamente. Sí, en unos general, o sea, sí, sea de Marvel, sea de DC, creo que eso era un poco de lo que los hacía interesantes, ¿no? De que un año se estrenaba la de Iron Man, al siguiente la del Capitán América, al siguiente la de Thor, al que sigue o al que le sigue, a lo mejor ya juntarlos. Pero ahora tenemos, yo creo que unos 4 o 5 estrenos al año de películas de superhéroes, y sí llega a ser un poquito como tedioso. A mí en lo personal siempre me ha gustado mucho más los cómics y las animaciones por la naturaleza de los personajes. Al final del día, por mucho que tengas grandes efectos visuales, pues no, creo que ya hay que darle un descanso. Hay que darle un descanso porque se está volviendo muy trillado, y creo que eso es lo que le está pasando ahorita con las reviews que yo he llegado a ver de Ant-Man. A mí en lo personal me gustó, pero hasta ahí. Y creo que si se le hubiera dado un poco de descanso, a lo mejor hubiera podido ser algo otra vez fresco o un nuevo... Es que el tema con estas películas es que justo es eso, al ya no tener un descanso y al ya tener un itinerario o una agenda que seguir, ya no es más que un trámite. Yo lo veo así, ya es como un trámite de, tengo que ir a ver esta película o debo de ver esta película porque sé que viene el gran evento, ¿no? Y entonces eso ya le quita un poco la magia a como cuando justo empezaron, que eran más escalonadas y justo no sabías a ciencia cierta a dónde iban, más que con sus escenas postcréditos, o si ya sabías un poco de cómics, pues ya ibas como que más o menos hilando hacia dónde iba. Uh-huh. Pero ahora ya eso ya se perdió, ya realmente ya es más un trámite y una obligación en él a saber si es que quieres seguir siendo fanático o seguirle llevando el hilo a la historia que están contando, pero
sí ya se volvió realmente un producto de la mercadotecnia más que un amor al origen, ¿no? Al material de origen que Sí, son los porque cómics. ya cosas, o sea, dentro de estos mundo de superhéroes, que digas, es de alta calidad, nada más lo que ha hecho por fuera, ¿no? El Batman De Matt Reeves y Robert y Pattinson, el Joker de Joaquin Phoenix. ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que esa Lo sería la demás mejor es apuesta. genérico, ¿no? Nada más, Súper genérico, completamente genérico. La verdad es que es como un copy-paste y cámbiale el traje y cámbiale a la damisela en apuros y ya, y sácala y vamos a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Entonces espero que The Flash pueda sentar un precedente y que DC se lo tome con un poquito más de calma. Vi que anunciaron muchos proyectos de James Gunn que no todos son conocidos, o sea, creo que eso también puede ser algo refrescante, como en su momento fue Guardianes de la Galaxia, que no eran como del top, de la crema innata la de mayoría Marvel. no los conocía. Es más, yo los conocía ni siquiera por cómics, sino por un juego de estos de Marvel, De Marvel. Lego, Sí. Lego Marvel. Ahí por eso conocía yo a los Guardianes de la Galaxia. Y de hecho justo no traen a la alineación principal ni original, sino hicieron ahí como una adaptación y les funcionó. Vuelvo a lo mismo, cuando se toma un material de origen para basar una historia y atreverse a hacerlo diferente, manteniendo el alma y haciéndolo entretenido tanto para adultos como para niños, creo que eso es una buena apuesta. Pero ya cuando lo haces en todas tus películas y tienes de esas películas 4 al año, ya se vuelve tedioso, ¿no? Ya hasta dices, como dices, ni la voy a ver. O sea, ya para qué la veo. O sea, no me va a ofrecer ni algo nuevo, ni algo que me deje con la boca abierta, ni nada. O sea, realmente eso ya creo que se quedó hace muchos años. Entonces creo que DC se la debe llevar con calma, apostarle a sus personajes, o no tan conocidos, o que no hayan sido tan explotados, que estén ahí un poquito arrumbados, como Green Lantern, el detective marciano. O sea, creo que al final del día siempre va a haber un mercado para eso, ¿no? O sea, porque son personajes que ya han resistido la prueba del tiempo. O sea, Ya son parte de la cultura, ¿no? Popular. literalmente, y más ahora con tantos medios de comunicación, YouTube, bueno, redes sociales, cine, tanto acceso a la información por Los parte de streaming, ¿no? todos los streamings, todo el acceso a la información que el día de hoy existe, creo que le da una oportunidad a cualquier tipo de producto que uno vaya a lanzar basado en esos personajes. Y aparte creo que ya también estamos a pocos años de que ya sean como de dominio público, ¿sabes? O sea, como esto que le pasó a Winnie the Pooh, que ya es como de dominio público. No ya no necesitas derechos. Exacto, justo. Y creo que, por ejemplo, Batman y Superman creo que ya están como a unos 5 años de caer en esa categoría. Y creo que va a ser algo interesante cuando eso pase, porque precisamente cualquier persona o el cine independiente o películas de menor presupuesto, cualquier estudio, justo van a poder atreverse a hacer su enfoque, ¿no? Su take en Batman, en Superman, y conforme el tiempo vaya pasando y el resto de los superhéroes o cómics se vayan agregando a esa lista de dominio público, creo que eso le va a generar un gran alivio a ese género, porque ahorita al estar monopolizado por esas dos grandes empresas, bueno, en Disney con Marvel y Warner Discovery con DC, pues no vamos a tener algo nuevo, vamos a tener simplemente más de lo mismo. Sí, producto genérico. Sí. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se va dando. Entonces, pues vámonos ahora sí al tema principal. Eran las breves la otra vez. Pues, pero bueno, como verán obviamente en el título del video y como pues verán aquí, pues el tema de hoy y estamos abriendo, ¿no? El tema de musical dentro de este canal. Pues qué mejor que empezar con el grupo pues más icónico del rock en español. Y pues digo, para mí pues yo soy gran fanático porque puedo decir que esta banda hizo el soundtrack de mi vida, ¿no? Yo escucho a Soda Stereo y cada canción me regresa a cierto momento de mi vida, ¿no? Y de hecho tú fuiste el que me propusiste el tema, ¿no? Para ahora que venías al programa. Y me da mucho gusto porque pues es una banda que no es de tu tiempo. De hecho, tú cuando naces ellos ya están separando, ¿no? Pero aún así pues veo que pues eres también, ¿no? Fan de esta banda. De los estereotipos. Es que sí, de hecho barajaron ese nombre, ¿no? Fue su nombre antes de Soda Stereo, ¿no? Los estereotipos. De hecho, justo mi idea de pichar el Soda Stereo
No tenía tan presente que en esta nueva etapa del canal no se había hecho como algo musical, pero cuando caí en sí dije, tiene que ser. Porque justo ese día yo regresé de una grabación, estaba trabajando y llegué, me empecé a tomar un par de cervezas con mi pareja y estábamos hablando y empecé a poner música y puse Soda Stereo, ¿no? Y en eso, no sé por qué estábamos platicando ella y yo. Y yo dije, es que Cerati es el Lennon latino. Ujú. Y ya de ahí como que retumbó en mi mente y dije, es que sí, o sea, es que está muy cabrón o sea, que una banda que, que al día de hoy a lo mejor no esté tan presente en la memoria colectiva, pero sin duda alguna, yo creo que a cualquier parte de América Latina que tú vayas, o con cualquier latinoamericano que tú hables y hables de rock, o sea, en nuestro idioma, Ujú. definitivamente Soda Stereo es, o sea, para gustos los colores, pero con hechos creo que es la banda definitivamente que si no lo empezó todo, al menos la que consagró, ¿no? El rock en español y Hay abrió un la antes y puerta un después. hay un antes y un después. O sea, creo que por eso fue mi analogía de Lennon latinoamericano, Ujú. porque creo que los Beatles, que en algún momento tendremos algún programa de ellos, al final del día no es que hayan inventado el rock, pero sí popularizaron el rock, ¿no? Y abrieron las fronteras y abrieron el camino para muchísimas bandas Y y muchísimos experimentaron, géneros ¿no? musicales. Experimentaron mucho para precisamente abrir, ¿no? Más canales Justo. hacia no nada más ser el rock, esta fórmula, Sí, ¿no? exacto. Sino para... Y y lo mucho que le pasó también a Soda en sus principios, al tener una figura cerca de ellos que les ayudara mucho a su imagen, también eso catapulta también a ambas bandas, ¿no? Tanto a los Beatles como a Soda, de no nada más es cómo sonamos, sino cómo sonamos y cómo lucimos y cómo tenemos la energía, digamos, ¿no? Sí, En el porque escenario. muchos debaten siempre, ¿no? Los que fanáticos o fans de Soda siempre hablan, como en los Beatles, ¿cuál es el quinto Beatle? Igual aquí, ¿cuál es el El cuarto cuarto Soda? Soda. Pero Hay casi como cinco sí. cuartos Sodas. ¿Por qué? Porque la mayoría se va hacia los músicos invitados que hubo, que algunos duraron muchos años. Para mí, el cuarto Soda definitivo es Alfredo Lois, Sí. el de la imagen, Sí, el que hace los definitivamente. logos de la banda. Él es, o sea, él es el que les da ese extra. Justo, el que junta todo el talento de los tres, ¿no? O sea, porque digo, los tres son esa es otra, ¿no? Que los tres son, si no prodigios, sí son de lo mejor en sus instrumentos en nuestra cultura latinoamericana. Que fueron, realmente. obviamente, fueron evolucionando y fueron aprendiendo, porque tú oyes el primer disco, ¿no? Es más divertidón, ¿no? Es más muy de tipo... juvenil, ¿no? Hay O mucho sea, ska. Sí, sí, justo. ¿no? Sí, mucha energía, muy enérgico. ¿Por qué? O sea, para un poquito el contexto histórico, Argentina venía saliendo de una dictadura militar, donde también o sea, el rock en primera fue reprimido, y el rock que había, dígase, Charly García, con sus bandas Serú Girán, ¿no? Y otras... Suéter. también el flaco que le dicen Andrés Spinetta. Calamaro es de la época de ellos. De hecho, Calamaro estaba con ellos. tocaron antes de que fueran Soda. No, empezando Soda, él estaba. Él era parte de Soda Stereo, Calamaro, pero él les dice, ¿saben qué? Como igual Coleman les dice, Suenan mejor ustedes tres. es ustedes tres, y se van. Pero bueno, viene de esto, y que toda la música de rock de estas bandas, de Charly García, de Spinetta, etcétera, ¿no? León Gieco y demás, era como esta música más tranquila, como de protesta, como... Sí. ¿no? Entonces termina y ellos les toca esta parte donde ya se acabó el régimen militar y ya es otra... Entonces Es más ellos son libertad. como de... Esto ya se acabó, ¿no? Vamos a celebrar. ¿no? Sí, justo. Y como lo dices, Alfredo Lois creo que hace un gran papel en abrir las puertas, como Brian Epstein, a lo que decía la comparación con los Beatles, ¿no? O sea, que justo les da como... O sea, el producto ya estaba, viéndolo como un producto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ponemos ese producto en los oídos de la gente, ¿no? En el Y día a día de aparte la entiende gente. que ya la había cambiado. También estamos hablando de el 82, cuando 82 ellos más o menos. empiezan, ¿no? No cuando graban el primer disco, 82, cuando ellos 81, 82, que ya más o menos está conformada la banda. Estamos en épocas previas a MTV. Sí. Pero ya es lo que venía. Alfredo Lois también tiene esa visión de decir, es que no es solo, la música está bien, ¿no? Ustedes tocan bien,
pero lo ellos que hacen el sus futuro primeros videos. es Ellos hasta los producen, el pues, primer ellos ponen video, el dinero. el primer video, el de Dietético, de hecho todavía no habían grabado el disco. Lo hacen, sale antes. Es más, la versión original de ese video no es exactamente la versión de Dietético del disco. Claro, porque es más demo, es Más más demo. la versión demo. Y que se sacaban la Z en ese entonces trabajaba en un canal de televisión y en la noche se metían y sacaban sin permiso el equipo. El ¿no? equipo, sí, justo. Que eso le da como mucho para mí le da mucho como el estatus de la mejor banda, porque, bueno, si no la mejor, vuelvo a lo mismo para los gustos, los colores, pero creo que nadie hizo lo que ellos hicieron en su momento. O sea, justo el atreverse a invertir, porque no ganaban realmente dinero. O sea, al final del día eran adultos jóvenes saliendo de su adolescencia. Todos tenían trabajo en ese entonces, no vivían de eso, ¿no? Bueno, a lo mejor Charlie, que estaba un poquito más metido por su papá, Por su ¿no? papá, también que era músico. de jazz, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que, o sea, inclusive con eso, o sea, eran jóvenes. O sea, al final del día no lo hacían por el dinero, porque como bien lo dijiste, en ese entonces la industria musical era muy complicada. Sí sigue siendo complicada ahorita, pero ya con los servicios de streaming te dan más libertad, ¿no? De ser quien tú eres. Pero creo que ellos tienen ese mérito de que en esa época en la cual, para empezar, la industria musical en Latinoamérica era una apuesta realmente que si no eras alguien de baladas, alguien más popero, como lo dijiste hace rato, más tranquilón, pues muy probablemente no la ibas a pegar, ¿no? A lo mejor un disco y adiós. Sí, nadie iba a invertir, ¿no? Ningún Justo, estudio de nadie iba a grabación invertir. iba a decir, sí, pues yo te grabo, ¿no? Justo. Y ellos creo que se atreven a hacer esto con mucha influencia, pues, de sus gustos. O sea, en sus primeros discos y en su look creo que se ve muy plasmado, ¿no? O sea, la influencia de The Cure y de Police. Pues más Police, digamos, tienen varias influencias también conforme van creciendo. Claro, desarrollándose. Pero la primera, obviamente, es el New Wave, New ¿no? Wave, sí. Empezando por The Police, donde los tres eran fans de The Police. Oían también algo de Queen. Sí. Obviamente los Beatles, ¿no? En cualquier banda. Cualquier banda, presente, obvio. ¿no? Directa o indirectamente. Pero todo este movimiento del New Wave, sobre todo el inglés, ellos les gustaba mucho y también el ska, ¿no? Obviamente no el ska que conocemos el día de hoy. No, esto de Maldita Vecindad y tipo. No, más ska, más cercano al reggae incluso más cercano que al ska moderno, sí, ¿no? Si quieren, ¿no? Quien no le conozca bien eso, pues escuchen los primeros discos de Police donde están en esta línea entre el ska rock, funk, y también el reggae. ¿no? Ellos están muy influenciados por el reggae de Police, ¿no? De hecho, uno de sus discos es Regata de Blanc. Exactamente. ¿no? Que es como reggae de blancos, ¿no? Exactamente, sí, justo. Y bueno, y al final de cuentas ellos siendo ingleses también, ¿no? Que Jamaica era una colonia inglesa, pues también fue mucho la puerta de entrada al reggae. Y digo, también estaba muy presente el Bob punk. Marley, sí, el punk también. No, porque también Police está influenciado por el punk, pero el punk también tiene ciertas raíces y cierta influencia del reggae. Aunque dices, tú escuchas punk y dices, pues, ¿qué tiene que ver con el reggae? Pero está muy influenciado. Está muy influenciado. Justo, creo que incluso como en la categoría entre el reggae y el punk viene siendo el ska, que justo es como un reggae más acelerado y un poquito más enérgico, ¿no? Y en su primer disco, en el de Soda, está para que lo vean. Está muy presente, como dijiste, esa mezcla entre New Wave, entre un poquito de ska y pero ya está muy notable también el alma de lo que posteriormente se terminó siendo ya Soda Stereo, ¿no? O sea... Sí, porque de hecho obviamente en su momento pues el disco para ellos es lo máximo. Obviamente con el pasar de los años todos los tres reniegan de ese disco, ¿no? Sí, claro. Porque el sonido dice pues horrible y hay un porqué. Pues obviamente eran unos desconocidos donde tenían poco, o sea, no tenían presupuesto. No tenían ni siquiera presupuesto. Entonces tenían que adaptarse a los horarios de esta, donde estaban grabando, y que aparte había 3 ingenieros de sonido que iban a X horas, entonces llegaban y uno decía, no, pues le ponía cierto sonido, ¿no? Y quedaba esa canción así, y después llegaba el otro, entonces es una revoltura y sí, ¿no? Pero bueno,
para ellos es un gran logro, ¿no? Claro. Sacar este disco. Y como comentábamos de Lois, pues que sí, ese sí es del 83, ¿no? el 84. 84. Y bueno, aquí Lois es el que hace Este logo. Que para ese momento era precisamente, si tú ves el logo es como tipo de alguna futurista. marca, de un producto, Sí, ¿no? sí, como justo, de unos justo. chicles, ¿no? O Sí, algo sí, así. sí. Como él era esa visión de, es como un producto que tenemos que venderlo, Justo, ¿no? Tiene ¿no? que ¿Cómo lo impactar. vamos a colocar? O sea, todo, le dio la estética, digamos, ¿no? Así es. Y cuando sale este disco, pues precisamente como venía de esta salida de esta música muy espesa, ¿no? Muy Sí, sí, cremosa. A ellos los critican mucho y les dicen que son plásticos, ¿no? Son artistas plásticos o que no sirven. Y cuando se presentan, digamos, el primer concierto ya así más o menos... Fuera de las discotecas. Sí, o de las reuniones, ¿no? De coates. Alfredo Luis dice, vamos a poner una escenografía como de palmeras, de playa, así que una onda divertida, pero todo de plástico. ¿Por qué? O sea, Sí, dándole la los vuelta, ¿no? pintaban de plásticos. Y ahí es, o sea, donde también viene el pum, ¿no? O sea, todo el mundo habla de que no, y salieron, ¿no? O en otra presentación poner estas televisiones sin señal, ¿no? Donde se ve... Sí, ¿cómo le llaman? White noise, ¿no? White noise, sí. Estaba buscando la palabra en español, pero sí, la estática, ¿no? Ajá, la estática en las varias pantallas que también piden prestado, amigos, todas las teles para ponerlas. Pues precisamente, y en ese entonces abrían sus conciertos con sobredosis de TV. Entonces todo eso, o sea, la gente, no estábamos, digo, acá todavía no nos toca eso, pero bueno, Latinoamérica en general, ¿no? No estamos acostumbrados a algo así, o sea, las bandas que había pues, se presentaban en hoyos funky, con nada atrás, con un foquito de tepachería, ¿no? Y era todo, ¿no? Y en toda América Latina era así. Y llega este grupo con o sea, no gran propuesta, pero con algo distinto. Pero ya una producción ya pensada, ¿no? Pensada. O sea, más que de cantidad de gadgets o todas esas cosas, sino una calidad, y no calidad de que fuera la mejor escenografía, ni el mejor vestuario, ni siquiera los mejores instrumentos, ¿no? En su momento, pero con calidad en que era justamente algo muy bien pensado, muy bien estructurado. Conceptual, justo esa era la palabra que estaba buscando. Y acompañado de 3 grandes músicos, ¿no? Que justo es algo que también es algo parecido a The Police, ¿no? Que es un trío, o sea, que sí vivieron siempre acompañados de músicos invitados, músicos acompañantes, pero la esencia, o sea, son ellos 3, o sea, realmente yo me imagino, no sé, estar en Argentina en esa época y ir a un concierto, a una discoteca y ver a estos 3 ahí en el escenario con esa energía, ¿no? Que plasman en ese primer disco. Y obviamente pues es algo revolucionario, o sea, realmente es algo que rompía el estereotipo de por algo eran al principio los estereotipos, ¿no? Porque era como que tú escuchas los estereotipos y los ves y no son para nada los estereotipos, ¿no? Sino al contrario, romper el molde de los estereotipos. Ya una vez ya pasado al nombre de Soda Stereo, pues hasta le da también, ¿no? Como ese nombrecito como más pegajoso, Soda Stereo. Incluso en su último logo, bueno, en la gira de Me Verás Volver, cuando hacen como el soda y el estéreo al revés. Ajá, o sea, sí, como si estuviera girando. Justo, o sea, es algo como que los ha acompañado desde el principio de su carrera hasta su última gira ya como tal, porque creo que hicieron una después ya sin Cerati, pero bueno, ya eso es... Sí, de hecho estuvimos ahí, Edith y Gracias totales, ¿no? Sí. La gira. Sí. Pero bueno, regresando a esto, bueno, tienen este éxito obviamente pues muy local, ¿no? En Argentina. Y Chile, ¿no? No, Chile viene después. Ya en su segundo disco. Cuando entran en el 86 con Nada Personal. Obviamente ya con un poquito más de producción de la Anita. Sí, claro. Ya, obviamente como ya había pegado, pues también el estudio, pues dice, pues si le invertimos, ¿no? Ya no te voy a estar cambiando cada 3 horas al ingeniero de sonido, ¿no? A lo mejor ya es uno para ustedes, ya digo, y obviamente ellos ya también con más experiencia ya pueden llegar con el ingeniero de audio y ¿sabes qué? Queremos que suene así. Exacto. Claro. Porque una vez al principio también ellos habiéndolo escuchado, pues saben que tampoco era como el 100% de lo que querían plasmar. Sí, porque pues no podían ponerse todavía exigentes porque pues no había con qué. Pero aquí obviamente ya traes pues bagaje, este éxito que tuvieron con el primer disco y ya pueden, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Queremos que sea así, ¿no? Entonces aquí
aquí es yo creo donde empieza a reventar, ¿no? Tanto, digo, sonoramente porque cambia completamente. Sí. Tú escuchas el primer disco y escuchas Nada Personal y ya ahí ves también la influencia de The Cure mucho, ¿no? Mucho. Y de este sonido como dark, ¿no? Dark. También de Inglaterra. Y perdón, están sonando los teléfonos en el Aquí en el estudio estudio. para pedir algo, pero bueno, nada más se arrepintieron. Entonces, y bueno, y de toda esta oleada de New Order y Siouxsie and the Banshees, Echo and the Bunnymen y todo eso, ¿no? Pero aquí hay una persona que no le han dado, creo que la importancia adecuada en el look. Sí. Hay una novia de Cerati en ese entonces, esta Natasha se llama, una chica argentina, pero que vivió mucho tiempo en Europa. Y ella, se conocen, ella era una chavita aparte de 15 años. Y Cerati pues ya tenía 20 y tantos. 21 más o menos, 22. ¿no? Ajá. Y él pues le gusta a esta chica y le dice, o sea, obviamente ya como queriendo ligar y presumir, no, pues mira, yo soy ¿no? Tengo una banda y le empieza a presumir el disco, ¿no? Y él le dice, no, pues sabes qué, que no me gusta. No, ¿cómo que? No, pues yo estoy acostumbrado a otro tipo de música. Y ella le empieza ella traía varios discos de allá y le empieza a poner todas estas bandas, ¿no? Y él dice, no. Esto es, y aparte ella es la que les cree el look icónico. Sí, 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 ¿no? el melena, chaqueta de cuero, ¿no? Okay, bueno, creo que por aquí hay ¿no? Que es la contraportada, sí, pues, ¿no? Y ya empiezan con estos peinados, ¿no? Aunque de tipo de Cure. Sí, súper tipo de Cure. Y blanco y negro, o sea, como... A pesar de que no era música obscura, como tú dices, ni darks, tenían un look y cierto sonido de ciertas canciones, sí, muy dark. Muy dark. Que creo que Z aporta mucho a eso, ¿no? Porque sus riffs son como muy así, muy sí, de tipo bajos, muy no rayando en lo dark ni es un ni new hardcore, wave dark, pero, ¿no? sí. O sea, lo que hace The Cure es un new wave dark, ¿no? Y estas bandas, ¿no? O sea, no son góticos, porque muchos confunden el dark con el gótico, son cosas distintas. Es otro completamente distinto. Entonces, ella es la que de hecho los peinaba, ¿no? En las presentaciones y maquillarlos, ¿no? Y eso obviamente es lo que revienta, eso y esta presentación histórica que para mí es lo que sube de nivel a Soda Stereo en el Estadio de Obras. Ahí ya está en YouTube, chéquenlo. Y aparte, las canciones del primer disco las reversionan, ya con una estética como ya ¿no? Sí, ya más actual a su presente. No, o sea, te revientan, ¿no? Empiezan también con Sobredosis de TV, pero con unos arreglos traen músicos con violines y dices, no, o sea, la entrada... Dices, sí, le da muchísimo más profundidad a todos sus temas, ¿no? O sea, dejan de ser temas divertidos, de discoteca, de juveniles, pasan a ser temas un poco más complejos, ¿no? Más completos y complejos, y le dan esa tonalidad más actual a su presente, a lo que estaban queriendo hacer en esos momentos. Y aquí en este disco es donde entra, pues yo creo que uno de los músicos invitados, pues a lo mejor al que también se le tiene más cariño, al que se le tiene más identificado, a lo mejor como un cuarto Soda, y que es este tecladista Fabián Quintiero, el Zorrito o Bon, ¿no? También, porque el Bon no es parte de su apellido, se lo puso para que sonara más acá, ¿no? Más caché. Más caché. Entonces es el Zorrito, que bueno, es un musicazo también que ha tocado con todos los grandes de Argentina. Incluso con Charly García también ¿no? Él tocaba ahí. Y él, pues también igual lo conocen ahí en una tocada, en una disco, y pues ya tenían, ¿no? Antecedentes de él y lo invitan a entrar bueno, que esté como... Él ya participa en Nada Personal, ¿no? En Nada Personal él está. De hecho, ahí en este video del Estadio de Obras, él ya está ahí en los teclados. Él es rockero más que nada, sobre todo, ¿no? Entonces traía su greña larga y también le dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues tienes que entrar al look. Y te lo corta y ya también trae su greña de Cure, ¿no? Como en su momento también a Charly Alberti, ¿no? Sí. Cuando ellos lo conocen, el tipo también andaba con la greña larga y era como... Le dijeron todo muy bien, pero el pelo te lo cortas. Te lo cortas, así se lo dijo Gustavo, ¿no?
Que bueno, no contamos la anécdota, pero bueno, creo que casi todos lo saben de que Charlie, ¿no? Quería andar con la hermana de Gustavo. Por eso es que él entra al grupo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, ya desde ahí creo que ya traían, porque pues yo creo que los choques más fuertes fueron entre ellos dos, ¿no? Sí, entre Charlie y Gustavo, ¿no? Siempre como que hubo ahí, ¿no? No sé si fue la rencilla de, querías andar con mi hermana. Sí, ¿no? Que se fue ahí germinando durante Ajá. tantos años, ¿no? Sí, que ya platicaremos de que pues luego se las cobra a Gustavo y de mala manera. Sí, 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 a la China. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos en el segundo. Nada personal. Entonces, o sea, este look, ¿no? Y esta presentación ahí en obras es lo que le abre la puerta y en Chile es donde empieza, ¿no? Y van a Chile y empiezan, ¿no? La sodamanía. Pero a ellos les pasa lo que le pasa a los Beatles cuando llegan a Estados Unidos. Que no esperaban ese recibimiento, ¿no? Sí, esa ¿no? recepción. Ellos llegan a Chile pensando que, bueno, pues a picar piedra, ¿no? Y a empezar a que nos conozcan. Igual, cuando llegan al aeropuerto y ven a tanto fan de chileno, dicen, ¿cómo? Ya nos conocen aquí y tal. Y tan emocionados, ¿no? Uh-huh. Y comparándolo una vez más como con los Beatles, como decías, la Beatlemanía, o sea, mucha chavita, ¿no? Uh-huh. O sea, mucha jovencita con la mamá o con el papá en su dado caso, ¿no? Y eso también hace que si a tu hija de 12, 13, 14 le gusta y tú los llevas a ver, eventualmente también terminas formando parte de la comunidad, ¿no? De los fans. Eso yo creo que es como un parteaguas para ellos, ¿no? O sea, porque justo es como llegar a Chile, bajarse del aeropuerto, que ni siquiera podían entrar al hotel, ¿no? De que estaba así abarrotado el paso entre sus transportes y los hoteles, y ver esa fanaticada, yo creo que eso también a ellos les sirvió mucho como para decir, vamos en el camino correcto, porque ya no nada más es de que en Buenos Aires o en Argentina en general, ¿no? Porque estamos hablando de 1986, más 86. O menos, o sea, tú por lo que podías llegar a escuchar de un grupo era a través de la radio, ¿no? O sea, más que allá de la televisión, porque pre-MTV pues casi no había exposición de grupos en televisión, más que en late night shows, pero en Latinoamérica pues eso no era un... Sí, no. Pero y ahí se vuelven a aventurar porque hacen este video, el del temblor, ¿no? De cuando pasa el temblor, también pues digo, con muy poca producción, pero también es un boom, ¿no? Porque no, o sea, las bandas no hacían eso. ¿No? Y este concepto también en estas ruinas de Perú, ¿no? No es cierto, esas no son de Perú, son de Argentina, de la provincia, Jujuy, algo así se llama. Ahí por los Andes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y igual, ¿no? Con estas gabardinas, ¿no? Y estos peinados y o sea, yo cuando lo vi por primera vez, ahí sí, porque ya aquí ya empieza a sonar el nada personal, ya y aquí no había, bueno, había MTV, pero era el MTV de Estados Unidos. Y aparte era en cable, ¿no? Y aparte antes el cable no era al alcance de como todos. Es ahora. Sí, no había. Sí. Que ya ni lo ve casi. Sí, nadie lo ve, pero bueno, en ese entonces era muy restringido, no cualquiera tenía. Pero había ciertos programitas ahí de videos, ¿no? Donde pasaban al mismo tiempo a Soda Stereo y luego te ponían... Madonna. No, deja de eso, te ponían a Timbiriche, ¿no? Ok. Algo así, o fresas con crema, ¿no? Sí. Pero te aventaban, precisamente te lo aventabas porque querías esperabas que pusieran otra vez a Soda Stereo. Pero te digo, regresando a ese tiempo, cuando yo veo eso, o sea, escucho el disco, ¿no? Y digo, ¿qué es esto, no? O sea, esto no se hacía esto, ¿no? No existe, en español. En español. Y obviamente lo que más impactaba era lo visual. Cuando veo el video que pasaban tanto el de cuando pasa el temblor como el de nada personal, que el de nada personal es tal cual el sacado de este concierto en obras, dije, o sea, ya me reventó, ¿no? La cabeza, dije, eso es algo nuevo. Esto es lo mío, ¿no? Y esto es algo nuevo y era escuchar algo y ver algo que veías en artistas o en grupos americanos anglosajones, o ingleses. Y dije, pues, compro el disco. Tal cual. Y era ponerlo todo y ir descubriendo, ¿no? Las canciones que hacías, ¿no? Y esta, ¿no? Y muchas veces las canciones que no son como ¿cómo le llaman? Los singles, los singles. Populares. Ahí está, o sea, hay unas que obviamente entiendes que no eran como para ponerlo en radio porque son temas que a lo mejor no son largos, tediosos, más instrumentales, más lentos, experimentales. Pero dices, son unas joyas, ¿no? Y si nadie, o sea, que es difícil, pero si no han escuchado Soda Stereo, éntrenle y váyanse
Sí, no solo por la canción que ya conocen, ¿no? La popular y eso, sino denle chance a lo demás y van a encontrar verdaderas joyitas de canciones. Entonces, bueno, ahí es cuando empieza, ¿no? De que ya puedo decir, bueno, ya es parte de mi historia porque ahí los conozco. Sí, sí, sí. No vienen en ese año porque ellos ya, obviamente aquí va como desfasado. Aquí estos videos que te digo han de haber sido en el 87, no, en el 80, como un año después. Ellos ya están haciendo signos. Que ahorita quiero hacer la aclaración que saqué mis discos, que son, no son de, ya ahora los venden, ¿no? Sí, claro, estos son los originales de la época. Los ochenteros. No está. Alguien le ha de haber prestado hace años ese disco y ya no lo tengo. O sea, pero no tienes la funda. No, nada. O sea, no, alguien se lo debe haber prestado y no tengo signos. Cayendo en cuenta. Que es este. Sí. No lo tengo, que yo tenía todos los que se hicieron en vinilo, ¿no? Ya después el del Dynamo, ya, ya fueron en CD. Y ahora bueno, ese y el último, ¿no? Porque creo que el Sueño Estéreo ya también. No, ahora los encuentras porque ya se han hecho reediciones en vinilo, pero originalmente son estos hasta donde llegan. Entonces, o sea, luego de que yo escucho eso y escucho el Nada Personal, enseguida viene ya Signos. Sí, porque son back to back sus primeros 3 discos, ¿no? Años, o sea, 84, no, siempre 85, fueron entre uno y o sea, eran 2 años, pero en medio siempre sacaban un disco de remixes y con alguna canción de presentación en vivo. No, con alguna canción que no estaba en el disco, ¿no? Que había quedado fuera. Pero bueno, enseguida sale el otro, ¿no? Y digo, y aparte lo compro y escucho al mismo grupo, porque obviamente la voz de Gustavo, su guitarra, el bajo de Zeta, la batería de Charlie, pero o sea, cada disco de ellos era distinto al anterior. Entonces, o sea, caray, estos tipos aparte se reinventan año con año, ¿no? No como Maná, ¿no? Que puedes escuchar todos sus discos, todos suenan lo mismo, ¿no? Sí. O muchas bandas que escuchas y siempre dicen la fórmula. No, estos tipos decías, no, y traen esto nuevo, ¿no? O sea, no se parece nada a lo que escuché. Caray. Pero me faltó nada más decir algo de este zorrito, ¿no? De Fabián. Es el único, ¿no? De los músicos invitados que en el disco de Nada Personal, en el sobre interior, sale él en una foto. Sale una foto. No hay nadie, es el único que sale como, digamos, aunque no estaba en la banda, pero está en la foto con la banda del álbum. Sí dicen, hay versiones ahí de que Gustavo sí quería que ya formara parte, o sea, ya como fuera un grupo, un miembro fijo, y que Zeta y Charlie no quisieron, que tenían como cierto celo hacia él. Porque aparte también, ya en el disco de Signos, no, de hecho desde el anterior, de Nada Personal, Gustavo dice, las canciones yo las escribo y pues casi pues yo las hago la música y todo, entonces los derechos de autor son de mijangos. Son míos, ¿no? Y pues estás hablando de buena lana, ¿no? Entonces, ellos querían que se fuera en partes iguales y que todo se fuera, o sea, letra y música de Soda Stereo o como ellos, ¿no? Y Gustavo dijo, no. Yo hago la mayoría de las cosas y entonces lo que ustedes aporten les tocará, ¿no? Él, digamos, por ser el que hacía la letra, le tocaba ya de ahí el 50% de las regalías. Y 25% también por la música. Y el otro 25%, pues le tocaba ya sea a Charlie. 12.50 y 12.50. O a uno, porque si ves las canciones, son pocas las que están los tres. Cerati, Bosio y Alberti. Son muy pocas. A una es Cerati, Bosio y a Cerati y Alberti. Entonces les tocaba mucho menos. Y traer a la mesa a alguien más, pues decía, no, pues entonces, y que aparte le aportaba mucho, o sea... Sí, porque él también se empezó a meter mucho en el tema de la producción, ¿no? Y de meter arreglos en las canciones, y de hecho lo que cuentan es que Gustavo le daba mucha libertad a Fabián. Y vio que era un muy buen músico, ¿sabes qué? Pues, ¿tú qué opinas? O sea, a ver, en esta canción, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué le meterías tú? Y él hacía arreglos y pues, levantaba la rola, ¿no? Entonces, era una parte muy importante y pues obviamente pues, así menos, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, la electrónica a lo mejor no es lo primero en lo que tú relacionas a Soda Stereo de primera, ¿no? Y Fabián tuvo mucho que ver en eso, o sea,
el sintetizar un poquito también la música a través de sus pianos, sus sintetizadores y los arreglos, le da también un poquito de esos toques a ese álbum de Nada Personal y al que le sigue, y eso es lo que también hace que la brecha sea tan marcada entre el primer disco y los otros dos, o sea, sí, que su mano se veía ahí, incluso digo, ya lo tocamos más adelante, pero en la gira de Me Verás Volver, o sea, Fabián hace o sea, en todas las canciones en las que él forma parte, que es casi en todas, o sea, es muy marcado y muy notorio el trabajo y el papel que él desempeña en esas canciones. Por ende, en su momento, cuando estaban haciendo, es natural, ¿no? Que sí, él también porque, tuviera por ejemplo, tanto que ver. Yo escuché, digo, los vi muchas veces en vivo y ya con otros tecladistas que tocaban obviamente canciones de la época de Fabián y sí notas la diferencia. Sí. ¿No? O sea, sí había o sea, escuchaba la misma canción, pero los arreglos eran distintos y sí notabas la calidad de un Fabián con, no sé, Daniel Saiz o el Tweety González, ¿no? O sea, que también estuvo muchos años con ellos. Tweety González también muchos años, pero Tweety más bien ya era de otra, bueno, ya llegaremos, ¿no? Porque hay para no entrar en detalles. No, sí, de brincarnos épocas, ¿no? Justo. Pero bueno, y que yo creo que, digo, esto yo creo que va a dar para otro, ¿no? Porque, o sea, es bastante amplio y sería, yo siento que no le rendiríamos, ¿no?, justicia a esta banda si nos vamos ya por sintetizar rapidito y no toquemos como debe de ser, ¿no? Llegar a la mitad aquí de la discografía y de la historia de ellos y hacer otro, ¿no? Casi como ahora hicimos los de Star Wars, que, ¿no? Que no puedes sintetizar en uno solo. Entonces, bueno, digo, yo voy descubriendo este disco de Signos y digo, caray, o sea, y vuelvo al punto, o sea, las grandes canciones de ahí, digo, ahí está el éxito también muy grande de ellos de Persiana Americana, ¿no? De lo más conocido que tú pones y sí, Soda Stereo. Pero la misma, o sea, hay unas canciones ahí que dices, caray, o sea, estos tipos sí estaban en otro nivel. Estaban muy adelantados a cualquier banda que me digas de la época. Sí, o sea, definitivamente, o sea... A años luz. O sea, yo creo que incluso hasta ya le llegan a competir a la música en inglés, al rock en inglés. O sea, en cuanto a innovación, en cuanto a sonido, en cuanto a calidad musical, o sea, no tienen nada que envidiarle a cualquier otro grupo de rock de finales de los 80s. O sea, porque incluso creo que el rock en inglés, o sea, el rock como tal, empieza a caer justo en un bache ahí entre finales de los 80s y principios de los 90s, en los cuales la identidad del rock en inglés pues ya traía un recorrido de 25 o más años en un estatus ya muy marcado, ¿no? Porque era establecido y era lo más popular en ese momento, ¿no? El rock. Y en español, pues en realidad no, en español pues sí, existía bandas setenteras en español, pero, o sea... Y pocas así que realmente conocieras, ¿no? Claro, o sea, quita nada más si pone, o sea, conocidas, pues a Three Souls, ¿no? Sí, lo que ahora es el Tri. El Tri, sí. Sí, de ahí, o sea, en realidad es como, no existía, no había un precedente de una banda tan completa y tan exitosa en español, o sea, realmente incluso, o sea, no sé si con Soda, pero cuando empieza el movimiento de rock en tu idioma, o sea, es gracias a ellos, al final del día, o sea, no... Sí, porque las compañías de discos es cuando dicen, esto sí... Voltean a ver, justo, ponen el ojo en América Latina y dicen, oye, hay mercado aquí también. O sea, no nada más hay mercado, sino hay mercado y hay exponentes, ¿no? Vamos a empezarnos a adentrar. Sí, vamos a buscar bandas, ¿no? De aquí, por ejemplo, hablando aquí en México, pues hay que buscar, ¿no? ¿Qué bandas hay aquí? Para que pues, esto sí tiene gente, o sea, tiene seguidores. Claro. Y es negocio. Entonces, cuando viene, como dices, este movimiento rock en tu idioma, donde salen infinidad. En cantidad. Y que hasta la fecha, o sea, hay un antes y un después de Soda, pero también hay un después de cuando Soda termina, porque cuando Soda termina, en el 97 más o menos... Sí, la última gira es 97. O sea, a partir del 97 adelante, el rock en español realmente se perdió mucho, o sea, porque ya no hubo algo que... Se estanca. Se estanca, exactamente, se estanca. Y entonces las pocas o muchas bandas
que llegaban a pegar en español, pues muchos se habían influenciado también del inicio de Soda, o ya también copiando descaradamente a lo poco que se estaba ya produciendo de lo último del rock. Nos está hablando de principios de los 2000. Ya no había realmente como un sonido característico del rock en español. Empezaron a hacer también bandas genéricas, que oías una y ya escuchabas a todas. O sea, no había Justo. una propuesta, alguien que dijera, ¿sabes qué? Sí, esto es lo popular y a lo mejor podría ser un disco con este ritmito y me va a pegar. Me va a pegar. No había alguien que dijera, no, voy a hacer, a lo mejor estoy escuchando, no sé, alternativo o no sé, new metal o lo que hubiera, ¿no? En esa época, rock indie, ¿no? Y voy a hacer algo así. ¿No? Era como nos casamos con esta formulita Sí. y todas las bandas es que somos Rock pop. y somos rock latinoamericano, ¿no? Entonces tenemos que tener No es eso. Y como lo dijimos ahorita, o sea, estos primeros 3 discos de Soda que estamos abarcando en este video, en este episodio, justo lo que dijiste hace rato, o sea, no es una calca del anterior. Es, si no lo opuesto, intenta, si no alejarse, pues intenta abarcar al menos algo que no se abarcó en el disco pasado, o perfeccionarlo, lo que ya se abarcó en el pasado, y diversificarlo, ¿no? Y como dijiste hace rato, el Fabián, al momento de entrar también como más de lleno en la producción de la banda, hace que también se diversifique su sonido y sobre todo lo pulen, lo llegan a pulir un poco más. Creo que Signos sí ya es su primer disco que ya definitivamente tú ya lo escuchas y ya te das cuenta de que este grupo, esta banda, ya tienen algo diferente. O sea, ya no es la banda, o sea... Y que te va a dar siempre algo diferente. O sea, ya Exactamente. entiendes que dices, a esta banda no ya me va un día a cansar, ¿no? De que siempre lo mismo. No, o sea, esta banda siempre me va a ofrecer algo distinto. Sí, y lo que lo hacen, yo creo, que mi opinión es que lo que los hace tan buenos es que a pesar de que son tan diferentes, siempre sabes que es Soda. Uh-huh. O sea, eso es algo que para mí es lo más admirable tal vez, porque no nada más es salir de la zona de confort, sino salir de la zona de confort o de lo que yo ya exploré y aparte de todas maneras hacer que... Tengo mi sello. Tengo mi sello, justo, o sea, no sabes qué es realmente, o sea, sí, la voz de Cerati que es muy característica, pero de ahí en fuera, o sea, como músicos fuera de, tú quitas la voz de Cerati y tú sabes que es Soda, o sea... Tú escuchas y sabes que estás escuchando a Soda Stereo. O sea, ahora que es muy popular estas canciones como instrumentales, lounge, ¿no? Tipo jazz. Tú escuchas esas canciones y sabes que es Soda Stereo. O sea, y digo, a lo mejor yo porque también toda mi vida he sido fanático de Soda Stereo, pero recuerdo cuando los conocí, cuando los empecé a conocer y conforme fui descubriendo sus canciones. Que seguramente escuchabas porque cada rato yo siempre estaba escuchándolo. Exacto, como tú siempre estabas escuchando. Por ejemplo, yo el primer concierto en mi vida que recuerdo haber visto así en tele fue el último concierto. Y fue como de wow, ¿no? Y mientras fui yo, por ejemplo, creciendo, o sea, mis contemporáneos, las canciones que conocían era música ligera, presión americana y yo creo que para la de contar, ¿no? Y yo recuerdo que a mí incluso me gustaban más otras, ¿no? O sea, me gustaba más de que Primavera Cero, Signos, Prófugos, Hombre al Agua, o sea, justo canciones que no son sencillos o no son su primero, segundo sencillo del disco, ¿no? Su estandarte, justamente. Y son las canciones que a mí me empezaron a atrapar, ¿no? O sea, fuera de... Porque digo, o sea, estamos hablando de que música ligera, yo creo que no escucho ya la radio, pero estoy seguro que la siguen pasando en la radio, ¿no? O sea, es que ya, o sea, esta canción... En himnos. No, de hecho está considerada, ¿no? Música ligera, el himno del rock en español. O sea, a ese nivel, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, está muy... Es muy... admirable el impacto que realmente con tan poco presupuesto, con tan poco incluso hasta con poco parámetro, porque no había tampoco algo con lo que ellos pudieran compararse o algo con lo que ellos pudieran tener cierta competencia. Exacto. ¿no? Como en su momento los Beatles estuvieron con los Rolling Stones. Los Rolling Stones, justo, ¿no? Que se hacían crecer el uno al otro. O hasta con los Beach Boys. Justo, o sea, al final, sí, en otro continente, ¿no? Pero al menos tienes como si no un homólogo, al menos tienes como un espejo en donde verte, ¿no? Lo que ellos hacen. ¿Qué está hacen, haciendo y yo tengo que superarlo? Justo, ¿no? Exactamente. Y ellos en realidad pues no lo tenían porque su competencia latinoamericana fuerte
pues no sé, que podrían ser Caifanes tal vez, o... Sí, ellos, o sea, y sí tenían admiración hacia Caifanes, pero sí, o sea, obviamente estaban un escalón abajito. Justo, y Caifanes no hubiera existido si no hubiera existido Soda. Obvio. Entonces, o sea, cosa un poco contraria como a los Stones con los Beatles. Ellos sí son realmente más contemporáneos. Sí, los Beatles abrieron la puerta, de ahí obviamente los Stones tienen más... Pasa como precisamente, o sea, los Stones, su primer éxito, que tienen, o sea, un nombre número uno en listas, es una canción que le dan Lennon y McCartney. Lennon y McCartney. Le ayudan. Aquí los Caifanes en el primer disco, en una canción, toca Cerati la guitarra, en La Bestia Humana. O sea, también le echa la mano. Sí, porque al final del día también, o sea, en ese entonces no había tanto acceso a la información como hoy en día, pero quienes eran seguidores de Soda y sobre todo Cerati, que siempre fue la punta de lanza dentro de los tres, cualquier seguidor de Soda, cualquiera seguidor de Cerati, y cualquier seguidor de Cerati iba a consumir cualquier cosa en la cual él se viera involucrado. Sí, porque ¿no? ya más adelante él, Cerati colabora con infinidad de bandas, infinidad de artistas, pero en aquel entonces no. En ese entonces el decir, oye, que este Cerati, el de Soda Stereo, tiene en el disco de Caifanes, él toca la guitarra, a ver, pues vamos a escuchar a Caifanes. Claro, y vas y compras el disco, ¿no? Porque Claro. no es como que ahora te metes YouTube, tienes que ir a comprar el disco para escuchar la canción, ¿no? Así es. Definitivamente, o sea, creo que Soda es un antes y un después, y es quien abre la puerta, o que le pone la oportunidad para que cualquier hispanohablante tenga la esperanza de que puede. Ajá, decir, pues sí, ya estoy viendo cómo ellos lo han hecho y cómo lo han logrado, pues yo también, ¿no? O sea, también se me pueden abrir las puertas, también puedo hacer música y puedo ser conocido y se avientan, ¿no? Gracias a ellos, obviamente. Pero bueno, yo creo que, como ves, lo dejamos aquí para que... Sí, porque si no, o sea, sería injusto para una banda así dejarlo en uno, o sea, hacerlo así de rápido y no tocar cosas que... No, pero está bien porque mira, son 7 sus discos. Bueno, 8. Bueno, y nos faltan porque ya van a empezar también estos que hacían entre disco y disco, ¿no? Estos EPs que les llaman, ¿no? El Extended Play. Sí, vamos a dejar aquí con estos 3 y el siguiente nuestras breves que sean más breves. Más breves, sí, porque así nos clavamos mucho, ¿no? En esto, pero es que bueno, nos gusta. Está bueno. Pero sí, lo dejamos esos 3, el que sigue ya nos echamos los otros 4 y en vivo y sus... Ahí vamos viendo, los que sean necesarios para abarcar, ¿no? Lo que creo que es importante y también para, no solo, o sea, la gente de de mi generación, obviamente lo conoce, ¿no? No hay nadie que diga quién es Soda Stereo de mi generación, obviamente, y sabrán mucho de lo que aquí platiquemos, sabrán también la historia, pero siempre es bueno recordarla y a las nuevas generaciones creo que les sirve porque por este tipo de contenido dicen, a ver, pues vamos ¿qué es? ¿De qué están hablando, no? Y creo que no se van a arrepentir si le dan la oportunidad de escucharlo. Y a lo mejor váyanse en orden cronológico, así como se lo estamos platicando, aviéntense ahorita, ¿no? Sí, porque no hay la evolución. Sí, que esta semanita se avienten. Ya ahorita ya no tienen que ir a comprar el disco. En internet, escuchen el disco, el primero, el Soda Stereo, el Nada Personal y el Signos, ¿no? Y en los comentarios hay que nos pongan, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué canciones les parecieron interesantes? ¿Cuál les llamó la atención? Ahí abajito, en los comentarios, ahí que lo pongan. Y pues... que nos den like, ¿no? A los videos, que se suscriban, no cuesta nada. Es gratis. Es gratis, nos ayudan. Y esperemos que así siga, ¿no? Porque, híjole, cada vez luego es muy difícil, ¿no? O sea, mucho el boom de estas plataformas y demás, pues era el fácil acceso y que no era tan comercial, ¿no? Y digo, yo entiendo que es un negocio, ¿no? Lo entiendo, pero sí creo que ha perdido mucha gente por tanta cosa, ¿no? Sí, porque al final de cuentas también hay tanta oferta que también ya se va perdiendo ahí a lo mejor el motivo principal por el cual las personas accedían a esta oferta en lugar de las tradicionales, ¿no? Por algo están los medios de comunicación tradicionales y los nuevos, ¿no? Sí, entonces pues no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda a crecer y a que lleguemos, ¿no? A más gente. Entonces su like, su suscripción y que compartan también con sus conocidos, sus amigos, familiares, les va a gustar, yo estoy seguro.
Y pues sus comentarios también es importante, ¿no? Nos han llegado varios de interacción, nos han llegado, de los cuales pues también, o sea, si ustedes quieren que hablemos también de alguna banda, de alguna película, etcétera, pues con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Para que sea una comunidad, ¿no? Donde hay retroalimentación, ¿no? Entonces, échenle ganitas. A ver, cuando llegue el capítulo de OV7, ¿no? Exacto. Entonces, no, pues, el gusto enorme, como diría Gustavo, enorme placer de que estés de vuelta aquí con nosotros, que cuando hicimos programas, cuando cada vez de los aniversarios del podcast, pues siempre le hacíamos como una recopilación, ¿no? De la gente que ha estado con nosotros, que estuvieron como, digo, unos como invitados y otros como miembros estables, que fue en su momento tú estuviste como miembro pues estable, porque estabas en cada semana estabas en el programa, como Fer, ¿no? Que pues él desgraciadamente pues ya no está, ¿no? Máximo respeto y un saludo hasta donde esté el compilla. De parte del Tomboy. De parte de Tomboy, como te decía, ¿no? Entonces siempre nos acordamos de ti y que como también, pues también hacías le aportaste mucho a los programas que estuviste, porque como comentábamos nosotros ya como gente mayor, le sabes bastante a cosas que no son propiamente de tu época. Bueno, contemporáneas. Te has pues tomado, ¿no? Pues no es la molestia, ¿no? Pero sí el interés de conocer cosas que a ti no te tocaron, pues creo que vale la pena echarle un ojo. Y eso, la verdad, es muy valioso, sobre todo en esta época donde vemos que estas nuevas generaciones no quieren aprender. No, creen que todo se inventó a partir de que ellos nacieron, ¿no? Sí, y sí, para atrás dicen, no, eso no existe, ¿no? Definitivamente. No, pues muchas gracias. La verdad es que a mí siempre me gusta estar en este espacio. Es un espacio en donde siempre se puede dialogar, compartir, platicar anécdotas, recuerdos y todo. Creo que me gusta mucho estar aquí. Al final del día he tenido grandes maestros, como lo son mi tío, mi padre, en este tipo de temas, como música, en otros que hemos platicado de cómics, de películas, etcétera. Creo que al final del día eso a mí también siempre me llevó a querer investigar más y leer y bueno, porque a mí todavía me tocó esa época en la cual no todo estaba en internet, en lo cual era ver revistas, ver los pocos artículos de los portales de internet que eran interesantes, o a través de referencias, a través de historias. Entonces creo leer, o sea, te tocó leer, porque ahora ya no leen, ¿no? También. No, ya no, y a mí siempre me ha gustado mucho leer y creo que me apasiona mucho el venir a este espacio y compartir un poco de mi experiencia o de las cosas que yo aprendí creciendo, o las cosas que aprendo incluso hasta el día de hoy, ¿no? Que me pongo videos ahora, que ya es más fácil, o que también sigo leyendo. Y pues muchas gracias, me gusta mucho estar aquí. Espero que también ahí en los comentarios dejen si quieren que regrese. Definitivamente regresaré para la parte 2, pero si la gente no quiere, pues ni modo que hacerlo. No, pues si la gente ya ahorita que te ubica van a decir, no, pues es que queremos porque él sí le sabe, ¿no? Él sí, es más, sabe más que los que están ahí siempre, ¿no? Mejor pónganlo a él. Es que yo soy el estandarte de otra generación. Ellos son la generación X, yo soy la generación Z. Entonces, así es. Ya después ya... A ver si conseguimos ya unos millennials, a ver también, porque sí, también, pues, sí. A ver que ellos cómo ven la vida, ¿no? Exactamente, a ver ellos, ¿cuál es el punto de vista de ellos? ¿no? Porque se ofenden de todo. Eso sí, por favor no se ofendan. Y si dije algo acerca de la ¿cómo se llama esto? ¿La inclusión? La inclusión, era solo un comentario, no se ofendan, simplemente hay que intentarlo hacer de una manera más orgánica, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente. Coman frutas y verduras.